Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este eSports PGA Tour, capítulo número 19, y hoy vamos a ver la resolución, la última ronda del tercer Major de la temporada del US Open. En el anterior capítulo vimos una tercera ronda en la que nos fue bastante bien, aunque tuvimos ahí 2 o 3 errores que nos costaron finalmente pues no pelear hoy por el título, de haber podido estar en un -11, -10, una cosa así, y estar lejos, pero con opciones. Pues estamos aquí, lo veis, en un -7, a 9 golpes de Scott Stallings, en una última ronda donde, por lo que he visto, va a haber más viento que en la tercera. Ahí está, de 10 a 15, así que va a ser difícil, muy difícil. Pelearemos por el top 10, eso sí, para seguir con nuestra racha de top 10s en los Majors. Y luego pues a pensar en el British Open, que me hace ilusión también. Así que nada, vamos a ello, vamos a ver qué tal termina este US Open en Los Ángeles Country Club. Days of competition have led us to this Sunday. And for one solitary golfer in the field, today's the day. Today's the day that a new chapter will be written in major championship history. Today's the day that legends are born or amplified. Today, perhaps, will be the culmination of a lifetime's worth of dreams. Today is the final round of the United States Open. EA Sports and the PGA Tour. Pues sí, hoy es el día de la ronda final del United States Open en Los Ángeles. Campo difícil, difícil pero bonito, interesante. No lo había jugado todavía. Vamos allá, a dejar una buena impresión. Scott Stallings is on top. He's currently at 16 under par. Meanwhile, our featured golfer playing out the string, trying to finish this tournament on a high note. A ver, tenemos ese árbol. Vale. Imagino que es ese. Así que podríamos apuntar un poquito, ¿no? Hacia aquí, yo creo. Venga, un bote a la derecha. Bueno. Venga, buena. Vale, bandera... difícil, ¿eh? Posición difícil de bandera. Mucho viento a favor, eso sí. ¿Y con qué vamos nosotros? ¡Ay! Boto muy fuerte. Se cruza el green. Vale. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Un flop. Corta. Sí. El viento ahí, pensaba yo que no iba a hacer, no la iba a retener tanto, tan cerquita, pero bueno, para birdie. Vale, venga, empezamos bien. Buen pat. And that's going to move him into red figures for the round and 8 under for the tournament.
The second is a tough par 4 measuring out at 497 yards. Bunkers serve as obstacles left and right off the Vamos tee. al But this 2. hole's all about the second shot, as players will likely be faced with a long approach over the barranca. Uf, muy a la derecha, ¿no? This may be a touch right. Sí. And that's going to miss the fairway. So after the birdie at 1, he'll need to play his second at 2 from the rough. It shouldn't be too bad where he is. He should have a decent look at the green. Y vamos a ver dónde se queda esa bola. Pues bueno, primer corte. Pasa que esto es un par 4, ¿eh? Creo que patear, ¿no? Pero un chip, lo mismo sí, ¿eh? Vale, bien hecho. I think he'll be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so good. Vale, Okay, safely in for his par. birdie par, buen comienzo. Stay right where he is. The third is another par 4, this one a bit shorter at 419 yards. You'll want to get familiar with the hole location prior to teeing off. Left side hole locations should Viento, dictate más drive viento en up contra. the right side of the fairway and vice versa. Up at the putting surface, 3 front bunkers protect this molar-shaped green. Vale, bola en calle. Solid, a good drive in the fairway. Pasa que desde aquí ahora con mucho viento en contra, el green en alto, va a ser difícil ajustar, ¿eh? Now this, his second to the par 4. Bueno, tenemos bastante green por detrás. Venga, a ver si se queda. And that quedó one gonna be en el okay, fringe. although it does finish just off the green. ¿Y aquí qué hacemos? Estoy por patear, ¿eh? La verdad. Creo que voy a patear. No veo nada, macho. ¡Oh! Boy, that's a ¡Qué good buen pat! stroke. Just a fraction off target, but you can't ¡Qué buen pat! concede any better than ¡Qué that. pena! That one finished off. It's in Bueno. for par. Hoy está difícil el campo, así que no creo yo que se vaya a hacer una tarjeta tremenda. Par 3. The biggest issues to contend with here, greenside bunkers both left and right, as well as a difficult runoff area over the back, making par a challenge when tee shots miss the mark. 2-10, me la voy a jugar. Yo creo que llegaré. No, pero ni de lejos. Ni de Ooh, and that lejos. went straight down. That's going to be tough from there. Still work to do to get this on the green. This is second. Pues vamos con el flop. Y desde aquí hay que sacar un par. Just nothing really on that chip shot. Just, it's a waste.
Oh, Nah, that might have been a little more break than he was expecting, as that one winds up undercutting the hole. estaba bien tirado, pero claro. That one Nada, finished volvemos off al menos with 7. here at 4. And that won't help the cause one bit. Now to the 5th, a par 4 at 480 yards. It's a bit of a blind tee shot up a rise to a fairway that Volvemos al menos 7. Vamos a ver. It's important to make sure you're in the fairway, because as we saw at the 23 Open, players whose tee shots ran into that right rough rarely reach the green with their set. Parece buena. Lo es. You can't drive it much better Pero than 200 yardas otra vez, hasta la bandera. Y esa bola tiene que frenar y no lo va a hacer. Well, had a good look at the green, but couldn't cash it in. In the rough now, wondering what might have been. Mm. 14 feet to the hole. Nah, the putter bails him out there. Buen par salvado. Pero sí, de momento estamos salvando. Más que otra cosa. Venga, vamos a este par 4 que se nos ha dado bien. On the north course, it's this one, the 6th. This hole checks in at just 325 yards and is one of the great risk-reward holes on this course. Long hitters can have a go at the green, but doing so brings in all manner of obstacles that are avoided when playing for position off the tee. Ahí. Bueno. And that one a little wayward, it bounds off the fairway and right into the thick rough. La rueda un poquito. Vale. Venga. Verdi ahí prácticamente dado. Vale. Segundo Verdi. Volvemos al menos 8. Stand atop the tee at the 7th and you could be forgiven for thinking this is a par 4. Y otro par 3. Complicado. Is indeed driver. But here at the North Course, this is a par 3 at 284 yards, though if the person in charge of pin placement is feeling devious, this hole can stretch out over 300 yards. Vale, golpazo. Sí, señor. Golpazo. Este sí. Este sí es un golpazo. Y Verdi. Venga, 2 seguidos. Muy bien. Vamos al par 5. A ver, no creo que tengamos viento a favor aquí. Sí. Pero es que no me da, yo creo.
but beware of the barranca Además left. tendría Bear in que... mind that this green is on the smallish side. 306... But need to be precise. Nah, yo creo que no. No merece la pena, yo creo, arriesgar. Es mejor dejarla ahí en la calle y buscar desde aquí llegar a green de 2. Ahí estamos. Vale, 197. Bandera corta. ¿Llegaríamos con el 8? Igual sí, ¿eh? Ay, pero por la izquierda. Bueno, buen bote. Buen bote, hemos tenido suerte ahí. Y para Eagle, ¿eh? Tiramos para Eagle. Certainly shortens up the par 5, that wind at your back, Rich, but you can just surf the wind. Just leave that ball carry and just sail towards the green. Cae, cae, por favor, tío. No puede caer esa bola. Tres birdies seguidos, pero qué pena, macho. Qué pena, porque era un eagle clarísimo. The final hole of the front side of the North Course at the Los Angeles Country Club is a par 3 at 171 yards. A good football field shorter than the 7th. Bunkers short, left and right protect a narrow green featuring a number of dramatic contour changes. Pues un señor golpe otra vez. That's going to be on the putting surface and a birdie look straight ahead. This is a 13-footer. Y ahora por el lado alto, macho. Just a tap in there for par at the 9th. And that is going to finish off a 3-under front side as they go out in 32. Bueno, pues menos 3 de momento en el día. With the 374-yard par 4-10. But this hole lacks in length. It makes up for in bite as a total of 7 bunkers are placed at strategic locations, swallowing up any errant shots. Mantente en calle. Sí, vale. And no issues there. Good tee shot in the short grass. 93 yards is the number as he sets for his second. Muchos backspin va a tener esa bola. Sí. Un palo más necesitaba ahí. I think he'll be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so good. So that's in for par to start this backside. Venga, vamos a otro par 3. He's going to remain at 10 under. No han empezado los líderes todavía. There are many par 3s in the world like this one. The 11th measures out at a full 298 yards. It is a good 60-foot drop from tee to green, so many will take too much club. Oftentimes, it's worthwhile to land it short in the fairway and let it funnel its way on.
Venga, cierra, hombre. Hola, madre mía. Sí, de apuntar a la izquierda. Now from off the green left, this is second. Vale, bien hecho. Okay, that's a good putt. It is in to save par. Seguimos. And he'll remain right where he is. The 12th is a dogleg left, par 4 at a manageable 380 yards. Most players should. Venga, vamos a intentar dejarla en calle esta, importante. Two jagged front bunkers provide a problem to be avoided and can sometimes wreak havoc with depth perception. Vale, ahí está abriéndonos el hueco. Venga, bien hecho. Right along, another good tee shot right there. Second shot straight ahead, and we go to Iona Steven. Well, he's looking at 120 yards remaining to the flagstick and the pin on the front portion. Venga, vuela, vuela, vuela un poco más. Venga, no es mala, no es mala. Approach shot and 30 putt coming up. Approach shot just a little right, little short. Vamos. ¡No, tío! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo ha caído ahí? Ha caído en el último segundo, tío. Me jodas. That one safely in. It's a par here at 12. And he'll stay right where he is. Tremendo, tío. Es tremendo. The 13th is a long par 4, checking in at a full 507 yards. This is another picturesque hole with vistas of Bel Air and Benedict Canyon. Most players will want to steer their tee shots to the left to get a better view of the putting surface. Up at the green, a deceptive tilt left Y por to la right izquierda, ¿no? that approaches that miss left Así se queda en la calle. to a very difficult Bueno, up and down. menos mal. While there's good bounces, there's bad bounces. That was a good one. Gotta think this an extra half club or more as he sets for his second into the wind. Bote. Venga, un poco más. A punto de tocar la bandera, tío. Ni para eso tengo suerte, me cago en... Nicely done as he rolls that in for his par. 5 pares seguidos, nos hemos quedado ahí clavados. Venga, necesitamos por lo menos un par de birdies en lo que queda de vuelta. A ver si en este par 5 conseguimos el primero. Par 5-14. This was by far the toughest of the par 5s at the 2023 US Open, and in fact was the rare par 5 that yielded an average score over par for the week. Hola, vaya salida, amigo.
And we'll have to see here. It looked like that ball hopped from the lighter rough into the heavier Madre de stuff. Dios. ¿Te imaginas que la metemos por el hueco ese? ¿Qué me la juego? La ventanita, ¿eh? Me parece que va a pegar en un árbol seguro. Ahí está. Almost a great shot. Just missed it a fraction to the right of this green here at the par Vale. 5. Yeah, but a chip and a putt, still make 4. Madre mía. Qué drama. Nah, just caught it fat out of the rough. Never had a chance of reaching, and now it is time to regroup and try to escape with a par. Bueno, pues para par. Sizable putt from 16 feet. Bueno, vaya par. Vaya par acabamos de salvar aquí. Tremendo. Tremendo. Bueno, falta el par 3 este donde la liamos en la tercera ronda. Sam Burns and Matt Fitzpatrick all carding aces in rounds 1 and 2. A ver si no la liamos aquí. Pues es un golpazo, la verdad. Pasa que ahora hay que no liarla. Y yo creo que la voy a liar. Sí. Mucha más caída. Pues 6 pares en la segunda vuelta, 7 seguidos. Faltan 3 pares 4, que son medianamente asequibles. Este sobre todo, con una buena salida. Además viento a favor. Gran salida. And that will be more than adequate. It's safely into the fairway. Pin in the back left today as he'll stare down this second to the par 4. This one's looking good. Uf, sí señor. Sí que tiene buena pinta. Buenísima pinta. Para birdie. Por fin. Así sacamos otro en estos 2 hoyos que quedan. Posición 15. Now to the 17th, a toughie at 520 yards. Look out from the tee, and bunkers will comprise a lot of what you see.
but this really is a standout hole with beautiful sycamore trees providing an alluring backdrop. Up near the green, a series of 4 bunkers protect the front and left sides of the green, including one that's the closest thing of the course to a putt bunker. And that one looked good for a while, but it's going to get gobbled up by that bunker. Pues no ha afectado mucho el lie, la verdad. Tee shot in the fairway bunker set up this problem, and now awry again. So we've got the spray can out at the moment. Buen chip. Vale, pues vamos al 18. Venga, a ver si conseguimos un birdie más para cerrar. No me voy con la sensación de haber hecho un mal torneo, la verdad. O sea, los líderes es que han hecho menos 6 de media. Pero no ha estado nada mal lo que hemos hecho. Algún error así en hoyos puntuales que nos ha costado bastante caro, pero en general... En general no ha estado mal. Ay, pero hay que cerrar, hombre. Bueno. Buen bote, ¿eh? Sí, sí. Venga, pues opción de birdie para terminar. Ay, corto, como no. Nos quedamos ahí colgando. Pues aquí termina nuestra participación en el US Open. Menos 11, menos 4 en el día. Bastante regulares, ahí lo veis, 69, 67, 67, 66. Pues no ha estado mal. A ver quién se lleva el US Open. Parece, cuidado, Scott Stallings, ahí está, Scott Stallings con menos 20, se lleva su primer Major, gana el US Open, Sanjain se queda otra vez a las puertas, a 2 golpes, y nosotros posición 24. Bueno, pues top 30, ahí veis la tarjeta final. Ya os digo, no me voy nada enfadado. Quizá en la ronda 3, ¿no? En el capítulo anterior ahí con ese doble bogey, pero son cosas que pueden pasar. Y yo creo que hemos tenido bastante buen nivel, en general. Ha estado bastante bien. Y con un poquito más yo creo que hubiéramos tenido bastantes opciones. De momento hemos ganado el PGA. Hemos hecho un top 10 en el Master y en el de Players. Hemos ganado otros 2 torneos. Estoy bastante contento. ¿Y qué tenemos a partir de aquí? Pues vamos a ver. Desde aquí, US Open. Tenemos el Kiwi Championship de Main Classic, que haré fuera de cámara, ¿vale? Y nos vamos al Open Championship en Royal Liverpool. Ese es el objetivo que nos queda en lo que queda de temporada, aparte obviamente de la FedEx. Pero este Open Championship tengo muchas ganas, mucha ilusión por hacerlo bien, así que espero que me vaya bien. Eso será en el siguiente capítulo, el inicio del Open. Veremos si las 4 rondas o 2, como he hecho aquí en el US Open, ya lo veremos. Nada más, espero que os haya gustado. Dejad un buen like, dejad comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta la próxima. Pulling out the coupe at the lot.